¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea la hora a la que estén viendo este video. Como bien dice el título, vamos a aprender a calcular la desviación estándar utilizando las fórmulas de Excel. Pero antes vamos a ver un concepto que es el de precisión y exactitud. Para ejemplificar este concepto tenemos unos tiros al blanco. Arriba a la izquierda tenemos 4 tiros certeros en el blanco. En este caso es lo que llamamos preciso y exacto, porque el jugador en este caso quería darle al centro en el círculo amarillo y entonces le dio en donde quería darle las 4 veces, entonces es preciso y exacto. Luego el siguiente arriba a la derecha tenemos algo que es exacto pero no preciso, porque el jugador estuvo bastante cerca del amarillo, o sea, siempre tocaba el amarillo, pero en este caso siempre se alejaban los tiros. O sea, siempre no tenía este pulso para tener la exactitud de darle perfectamente en el amarillo. Luego ya tenemos abajo a la izquierda algo que es preciso, pero no es exacto. ¿Por qué es preciso? Porque siempre le tira al mismo lado, pero no le tira donde quiere. Y por último tenemos algo que no es ni preciso ni exacto, porque ni le atina al amarillo y ni siquiera le atina siempre en el mismo lugar. Entonces, en este caso, los de la izquierda vamos a decir que tienen una desviación estándar muy pequeña porque los datos no se desvían entre sí del promedio general de los del promedio general de los datos. Y en el lado derecho, a pesar de que el de arriba sea un poco más exacto, mejor dicho, que sea exacto, pero carece de precisión. ¿Por qué? Porque la desviación de los tiros es bastante grande. Si nosotros medimos las distancias que hay entre los tiros, vamos a ver que inclusive el más preciso, el que siempre estuvo teniendo en el mismo lugar, es el de abajo a la izquierda. Entonces, este más o menos es el concepto que buscamos de precisión y exactitud y es bastante compatible con lo que vamos a ver en el video, que es la desviación estándar. En este Excel, nosotros vamos a poder encontrar un problema y en este caso es el siguiente. Dice tiempo de espera de comida. Tenemos una tabla donde vamos a representar nuestros resultados y tenemos el problema. Se desea invertir en una franquicia de restaurantes, por lo que se le solicita hacer un estudio estadístico de 3 franquicias para determinar cuál es más exacta en los tiempos que el cliente espera recibir su orden. En este caso, pues piden cuál es más exacta, pero aún así vamos a ver también cuál es más precisa. Entonces, para este caso, pues tenemos que 3 restaurantes: Buena Vista, El Mirador y uno que se llama Cielo Azul. El tiempo estipulado para recibir la orden en cada uno de estos restaurantes, al menos en el menú o en la descripción de las páginas web, tenemos que para Buena Vista son 15 minutos, para El Mirador son 20 minutos y para Cielo Azul son 12 minutos. Para poder hacer este estudio, recopilamos diferentes datos de estos 3 restaurantes que son ficticios en la siguiente página. Entonces tenemos acá para restaurante Buena Vista, para restaurante Mirador y para restaurante Cielo Azul. Entonces tenemos a bien para restaurante Buena Vista 171 datos de clientes pues que contestaron una encuesta, digamos, o fuimos y estuvimos viendo y anotando cuántos tiempos se tardaban en 171 órdenes, y esto fue. Pues los restaurantes podemos decir que son bastante grandes para atender esta cantidad de órdenes en una semana o inclusive en un día. Pero ahorita pues el estudio que nos atañe es simplemente saber cuál es el promedio de tiempo. No importa realmente en qué día fue. Luego para el siguiente restaurante tenemos 192 datos y para el último tenemos 176 datos. Entonces vamos a estar aquí utilizando las fórmulas de Excel y algunos comandos. Entonces el primero que vamos a utilizar es el promedio. Pues este es uno de los más básicos que ya inclusive se han visto para este entonces. Entonces vamos a ingresar una fórmula utilizando el símbolo de más o el símbolo de igual. Entonces escribimos la palabra promedio y ya con la palabra promedio le damos tabulador y con la tecla tabulador vamos a autocompletar la fórmula. Ya que la fórmula está autocompletada, voy a utilizar las teclas de navegación, o sea las flechas del teclado, para subir 2 espacios y me ubico en teoría en el último dato
de esta gran columna. ¿Por qué les digo que en teoría es el último dato? Porque esta columna tiene menos, pero si se dan cuenta, la de la derecha cabal termina en la 192 y esto me va a servir para utilizar la fórmula en los siguientes dos restaurantes. Entonces vamos a usar otro comando y en este caso vamos a utilizar el comando Control Shift arriba. Al presionar Control vamos a ir hasta la última celda o la primera celda con datos que nos encontremos en el camino y con Shift vamos a seleccionar todo lo que nosotros vayamos topándonos en el camino. Entonces Control Shift arriba, llegamos a la primera celda con datos, le sigo dando arriba y llego hasta inclusive el título que es Buenavista. Dejo de presionar la tecla Control y ahora solo presiono la tecla Shift y le doy una vez abajo para tener seleccionados solamente los datos numéricos. Ya que tengo todos los datos seleccionados, le voy a dar Enter y ya tengo el promedio de tiempo de este restaurante. Ahora esta fórmula pues es una fórmula relativa, entonces si se dan cuenta, acá tenemos de la celda A3 a la celda A192. Entonces voy a copiar esta fórmula utilizando el comando Control C y lo voy a pegar en la siguiente celda, o sea en la celda de la derecha. Y podemos ver que ahora calcula de la celda B3 a la celda B192. Vuelvo a copiar y vuelvo a pegar y nuevamente ahora calcula de la celda C3 a la celda C192 capturando todos los datos de tiempo que habíamos obtenido. Y acá tenemos los promedios de los tres restaurantes. Ahora vamos a reducir a decimales, vamos a reducir en este caso a 2 decimales. En este caso lo hice acá en número. Entonces utilicé este grupo y utilicé estas opciones de acá. Entonces específicamente utilicé esta de acá. Bueno, ahora que ya tenemos estos datos, vamos a compararlos con los datos que tenemos en el problema. Entonces vamos a regresar de página y para poder compararlos de mejor manera, vamos a darle, en este caso, la tecla igual, puede también ser el más, y vamos a dirigirnos a la celda datos. Le voy a dar clic a esta, porque este es el del primer restaurante. Y en este caso, pues podemos comparar que el restaurante Buenavista tiene un tiempo promedio de 15.83 y un tiempo estipulado de 15. Ahora vamos a hacer lo mismo, solo que con la celda de la par. Le doy clic a la celda de la par y ya tengo el dato. E inclusive yo puedo hacer lo siguiente. Le voy a dar F2 y me muestra la fórmula que yo escribí en esta celda. Voy a seleccionar toda esta celda, toda esta fórmula. Le voy a dar Control C y luego en la celda de abajo le voy a dar la tecla F2 y aquí le voy a dar Control V. La que yo quiero ahorita capturar es siempre la de la celda 194, pero ya no de la columna B, sino que de la columna que está a la derecha. Entonces sería A, B, la columna C. Como ya está presionado F2, solo me muevo con las teclas de navegación, la flecha hacia la izquierda, borro la B, ingreso a la C y ya tengo el dato de la par. Entonces aquí podemos ver que con el tiempo promedio podemos ver que el más exacto es Buenavista y el Mirador, pero Cielo Azul sí se desvió bastante o no le atinó bastante, en este caso no fue tan exacto en el Cielo Azul, pero en este caso pues también tenemos que considerar la precisión, no solo la exactitud para realmente poder hacer un buen estudio. Entonces ahorita lo que vamos a proceder es a calcular la desviación estándar, y para calcular la desviación estándar, en este caso vamos a utilizar la fórmula de desviación estándar. En esta situación vamos a escribir siempre para ingresar fórmulas con el signo más o con el signo igual y empezamos a escribir desviación DESV y acá tenemos que dice desviación estándar.m, que en este caso es para una muestra, desviación estándar.p, que es para una población, y acá tenemos otras que son desviaciones estándar para la muestra, solo que incluyen otros parámetros. Los primeros dos son los que vamos a estar utilizando durante este curso. Entonces tenemos acá desviación estándar.m para la muestra y desviación estándar.p para la población.
y específicamente el que nosotros vamos a utilizar es el de la muestra, porque el de la muestra nos va a servir para, en este caso en específico nos va a servir porque la desviación es de una muestra de datos, no de la población total de datos del restaurante. Entonces vamos a seleccionar desviación estándar.m, le doy la tecla tabulador y ahora vuelvo a seleccionar todos estos datos. Utilizando control shift arriba, luego solamente el shift hacia abajo y ya tengo estos valores. Luego ahora copio esta fórmula y la pego en los siguientes. Voy a seleccionar los tres datos y nuevamente me voy a ir a número y en número le doy esta opción para tenerlo a 2 decimales. Luego le doy acá F2 y ahora lo que yo quiero es la celda de la celda de abajo. Entonces sería 194, lo cambio por 195 y de igual manera voy a hacer en estos de acá. Y ya tengo acá el tiempo promedio y la desviación estándar. Y ahora, tal vez como ya se habrán dado cuenta, el tiempo promedio ha estado cambiando. Voy a presionar la tecla F9 y miren que van cambiando. Luego me voy hacia la derecha, bueno, mejor dicho, a la hoja de la derecha, y yo voy a presionar la tecla F9. Y ahorita les voy a explicar por qué es que ha estado cambiando. Entonces, cuando yo le doy F9, cambia porque esta es una fórmula de valores aleatorios. Entonces significa que esta fórmula siempre va a cambiar porque va a calcular en base a los datos que están en esas celdas, no en base a los que yo capturé al principio. Entonces ahorita vamos a dejar estos datos fijos utilizando pegado especial. Entonces voy a seleccionar todos los datos, los voy a copiar y los voy a pegar en este mismo espacio. Voy a utilizar el menú contextual y voy a darle pegar valores. Y ahora cuando yo le doy F9 no va a cambiar. Y ahora podemos ver acá que la exactitud de este restaurante Buena Vista de igual manera siempre sigue siendo bastante exacto, pero muy poco preciso. Luego el mirador sigue siendo bastante exacto y tiene una precisión muy buena. Y luego Cielo Azul tiene un tiempo bastante inexacto, pero la precisión es inclusive mejor que la anterior. Entonces se tarda en 17 minutos y no se desvía mucho de 17 minutos. O sea que si nosotros vamos al restaurante Cielo Azul, con bastante seguridad en 17 minutos nos van a dar esa comida. Ahora en el mirador dicen que en 20 minutos y muy probablemente me van a dar en 20 minutos más menos un minuto de diferencia. Ahora yo me voy a Buena Vista y en efecto, pues en este caso inclusive hasta 14 minutos, un tiempo inferior al que se establece como tiempo estipulado, pero es una desviación estándar bastante grande, por lo que yo puedo esperar inclusive hasta 10 minutos, pero a veces puedo esperar hasta 18 minutos. Y en este caso, pues un cliente puede ver diferentes cosas y yo como empresario tengo que ver no solo el tiempo de exacto, sino que también la desviación estándar, o sea, este equipo de trabajo qué tan exacto es. Y pues ya se puede trabajar, digamos, en el concepto del mirador, que es el mejor restaurante ahorita para poder elegir tanto por la precisión como por la exactitud, al igual que en el Cielo Azul, solamente que en el tiempo estipulado en la página web o donde nosotros estemos vamos a colocar 17, y acá en Buena Vista sí ya sería hacer un análisis más exhaustivo de por qué es tan impreciso por la desviación estándar. Bueno, y entonces aquí pues tenemos un ejemplo de cómo se aplica la desviación estándar y el promedio en este concepto de precisión y exactitud a un caso de la vida real utilizando Excel. Cualquier duda que ustedes tengan me la hacen saber. Entonces espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que hayan aprendido, eso es lo más importante,
vemos en el siguiente video.